Saludos, mi nombre es Iris Rivera González y en este videoconferencia les voy a estar hablando sobre las diferencias en términos sociales, económicos y desde el punto de vista demográfico que existen entre los países con diferente grado de desarrollo económico. Para este video y para este tema yo seleccioné el país de México que se encuentra en la región de Norteamérica. Vamos ahora a realizar una pequeña introducción. Dice, el desarrollo económico de los países varía significativamente en todo el mundo y se encuentra influenciado tanto por factores históricos, geográficos, políticos como sociales. En el caso de México, tiene una de las economías emergentes más grandes de América Latina y presenta una combinación única de características que lo diferencian tanto de los países altamente desarrollados como de otros en desarrollo. Importancia de comparar los niveles de desarrollo económico. Comparar los niveles de desarrollo económico entre países nos permite entender mejor las desigualdades globales y regionales, identificar los factores que contribuyen al crecimiento y desarrollo y diseñar políticas más efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas. Esta comparación es importante para abordar los problemas de la pobreza, la desigualdad y el acceso a los servicios básicos. Además, proporciona una visión clara de las oportunidades y desafíos que enfrentan las diferentes naciones o los diferentes países. Los objetivos de la presentación son proporcionar un contexto general de México, analizando la situación económica, social y demográfica actual de México, destacando sus características principales y su posición en el contexto global. Vamos a comenzar describiendo la situación geográfica de México brevemente. Tenemos que México está situado en América del Norte y está limitado al norte con los Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico, con una superficie de aproximadamente 1.96 millones de kilómetros cuadrados. Es el 14º país más grande del mundo. Vamos a estar hablando acerca de la proximidad geográfica que tiene con otros países. Dice que México comparte una extensa frontera de aproximadamente 3.145 kilómetros con Estados Unidos. Esta proximidad geográfica facilita la movilidad de las personas entre los países, ya sea de manera legal o ilegal. Tenemos que, a través de la historia, al México quedar tan cercano a los Estados Unidos, las personas de México han tendido a emigrar o a mudarse hacia los Estados Unidos, y esto en búsqueda de una mejor calidad de vida, aunque en la actualidad esto ha ido cambiando y muchos de los emigrantes han vuelto a su país de origen, lo que se conoce como migración-retorno, debido a diferentes dificultades que han tenido, eh, pero siempre ha sido un aspecto clave el que personas de México emigren hacia los Estados Unidos. Esa frontera entre Estados Unidos y México nos dice que incluye una variedad de terrenos, desde desiertos hasta áreas urbanas, y esto lo que hace es que crea múltiples puntos por el cual las personas puedan cruzar hacia, pues, hacia los Estados Unidos. Bien, ahora vamos a estar hablando de las diferencias de México en comparación con otros países en términos sociales. Y vamos a comenzar hablando de la educación. Vamos a comparar a México con países desarrollados como
Canadá y Estados Unidos. En cuanto a los países desarrollados, tenemos que estos tienen altas tasas de alfabetización y acceso universal a la educación básica y superior, y sus sistemas educativos suelen ser robustos y bien financiados, como lo es en el caso de Canadá y de Estados Unidos. Además, en Canadá y en Estados Unidos el nivel de alfabetización es de un 99%. Sin embargo, en México el nivel de alfabetización es de un 95%, aunque sí tenemos que reconocer que ha mejorado significativamente el nivel de alfabetización, pero todavía hay diferencias significativas en el caso de México en la calidad de la educación y en el acceso a la educación, especialmente en áreas que son rurales e indígenas. En cuanto a México, también tenemos que la educación ha mejorado, pero la calidad varía también entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Vamos a hablar ahora en cuanto a la salud. Tenemos que en países desarrollados los sistemas de salud son más avanzados con acceso universal y altos estándares de atención médica. Volvemos. Eso sucede en países como Estados Unidos y Canadá. En México tenemos que el sistema de salud es mixto, con una cobertura desigual. Aunque se han hecho esfuerzos para proporcionar cobertura universal, la calidad y el acceso a la atención médica varían significativamente. Vamos a estar hablando de desigualdad y pobreza, y tenemos que en los países desarrollados los niveles de desigualdad y pobreza son menores, ya que cuentan con redes de seguridad social más efectivas, como lo son en el caso de Canadá y de Estados Unidos. En México tenemos una alta desigualdad de ingresos y una tasa de pobreza significativa, según BBVA 2023, alrededor del 36.3% vive en pobreza. De esas personas viven en pobreza. Y pues las zonas rurales e indígenas son las más afectadas. A pesar de los avances económicos, la pobreza en México sigue siendo un problema bastante significativo. Bien. Vamos a discutir un aspecto relacionado con las diferencias en términos económicos. Vamos a estar hablando del Producto Interno Bruto y del crecimiento económico en México. Si lo comparamos con países que son desarrollados, tenemos que el Producto Interno Bruto per cápita es alto y el crecimiento económico de esos países desarrollados sería estable, como en el caso de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de México, el Producto Interno Bruto por cápita es menor en comparación con países desarrollados, pero es muy similar a muchos de los países de América Latina. Aunque México tiene una economía emergente que ha progresado en estos últimos años, continúa enfrentando desafíos como la dependencia de la economía estadounidense y la informalidad laboral. Muchas de las personas trabajan por debajo de la mesa y no tienen los beneficios que tendría una economía formal o un trabajo formal. Aún así, México es uno de los países de los cuales tiene una de las economías más grandes en América Latina. Bien, vamos a estar hablando de los términos demográficos y vamos a estar comparando la demografía de México con países desarrollados. Vamos a comenzar con los países desarrollados. En los países desarrollados como Canadá y Estados Unidos tenemos que las tasas de crecimiento poblacional van a ser bajas y decrecientes. Y esto tal vez se debe a que la natalidad va a ser mucho menor que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como lo es México. En México las tasas de crecimiento poblacional
son moderadas y esto se debe a un descenso en la natalidad en los últimos años. Sin embargo, la población de México es relativamente joven, contrario a los países desarrollados como en Estados Unidos y Canadá, que la población tiende a ser envejeciente y esto se debe a una mejor calidad de vida, mayor acceso a los servicios de salud y a una expectativa de vida más alta que en países como México, ya que hay una diferencia significativa, pues tanto en la economía como en la calidad de vida, en los servicios de salud y en la educación. Continuamos con los datos demográficos y tenemos aquí que de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2020 en México vivían 126.014.024 personas. Y si lo comparamos con otros países, México ocuparía el lugar número 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo. Aquí estamos observando una pirámide poblacional. En esta pirámide se distribuye la población por edad y por sexo. Y lo que podemos observar en cuanto a México es que su población es relativamente joven. Si observamos en la cúspide de la pirámide lo que son las personas de 85 años o más, pues son el mínimo. Pero si observamos hacia abajo, eh, la pirámide, las barritas de esa pirámide se van expandiendo, lo que significa que las personas que viven en México son generalmente jóvenes. La expectativa de vida de México en la actualidad es aproximadamente de 75 años. Sin embargo, si la comparamos con países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos la expectativa de vida es aproximadamente de 79 años, mientras que en Canadá la expectativa de vida es de 82 años. ¿A qué se debe esto? Pues a las condiciones de salud, a los niveles de educación y de calidad de vida más alto que tienen los países desarrollados. Vamos a describir ahora la urbanización de México. Dice que la mayoría de la población en México vive en áreas urbanas y que las ciudades enfrentan problemas de infraestructura y de servicios debido a la rápida urbanización. ¿Y a qué se debe esa rápida urbanización? Pues al crecimiento poblacional y a la migración interna, donde las personas del campo se van mudando a las ciudades y pues hay que utilizar mayores recursos, va a haber mayor construcción, mayores recursos como el agua, la luz y diferentes servicios. Dice que las ciudades mexicanas enfrentan problemas como la congestión vehicular y eso es debido a la cantidad de personas que hay, falta de vivienda adecuada, acceso desigual a los servicios y, por supuesto, contaminación ambiental. Si comparamos México con países desarrollados, en los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, la urbanización es alta y cuentan con una infraestructura mucho más avanzada. Bien, vamos a continuar hablando acerca de la migración. Tenemos que en México la tendencia ha sido a migrar hacia los Estados Unidos y lo que ha facilitado esto es la situación geográfica en la que se encuentra México, que está bien cercana a los Estados Unidos y muchas de las personas de México deciden irse a los Estados Unidos debido a factores económicos y sociales. Los factores económicos como la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida, junto con factores sociales como la reunificación familiar y la violencia en algunas regiones de México, influyen significativamente en el que las personas migren de México hacia Estados Unidos. Además, México no es solo un país de origen, sino también de tránsito para migrantes de otros países de América Latina que buscan llegar a Estados Unidos. Esto añade complejidad a su dinámica
migratoria. Llegamos al final de esta presentación y vamos a la conclusión. En términos generales, México se considera un país en vías de desarrollo, no completamente desarrollado según los estándares internacionales. Y esto lo hemos visto algunas características de países desarrollados. Hemos estado comparando México con países de América del Norte como Estados Unidos y Canadá, que son países desarrollados y cuentan con una mejor economía, mejores servicios de salud, mejor educación, en fin, una mejor calidad de vida, una mejor expectativa de vida, etcétera. Dice que aunque México ha experimentado avances significativos en áreas como la industrialización, la tecnología y la educación, aún enfrenta desafíos socioeconómicos importantes, como la desigualdad de ingresos, la pobreza persistente en algunas regiones y problemas estructurales en sectores como la infraestructura y la salud pública. Esta clasificación exacta de los países desarrollados o en vías de desarrollo puede variar según los criterios específicos que se utilicen, pero México típicamente se encuentra en la categoría de países en desarrollos o emergentes.